Estos son los temas que han sido tendencia en las redes sociales esta semana. Aquí te lo contamos todo. El Parlamento Europeo condena a México y lo señala de peligroso para los periodistas. AMLO llama borregos a legisladores europeos y rechaza críticas por asesinatos de comunicadores. En Atlixco, Puebla, ocurrió un multihomicidio de 10 integrantes de una familia originaria de Veracruz por presunta venta de drogas. Asesinan al alcalde César Valencia y a su asesor René Gaitán en Aguililla, Michoacán. Reportan supuestas amenazas de ataques en planteles de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sandra Cuevas es suspendida de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc por presunto abuso de autoridad, robo y discriminación. Muere a los 70 años Tomás Boy, figura del fútbol mexicano, mejor conocido como El Jefe. Gabriel Boric toma posesión como el presidente más joven en la historia de Chile. Fallece a los 71 años el actor William Hurt, ganador del Oscar por El beso de la mujer araña y conocido por interpretar al General Ross en el MCU. A solo 2 meses de haber anunciado su retiro, Tom Brady anuncia regreso a los estadios con el equipo de Tampa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de En Trending. Los saludamos nuevamente desde aquí, desde el foro de TV UNAM. Y bueno, pues comenzamos este programa hablando de las tendencias de la semana. Viri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte ya aquí desde el foro de TV UNAM. Hola, Pau, también me da muchísimo gusto saludarte y pues saludar a todos ustedes, sí, como dices, ya desde los estudios de TV UNAM, pues para seguir comentando todas estas tendencias que tanto nos gusta analizar, pero ya de una forma más directa y más dinámica, ¿no? Sí, Viri, la verdad está muy padre y también pues tenemos un programa pues muy importante del que hablar el día de hoy, ya que pues debido a los hechos de violencia que se dieron en el Estadio Corregidora de Querétaro, pues vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol en México y pues el nivel de sociocultural que tiene y la importancia, ¿no?, en nuestro país. Así es, Pau, la verdad es que después de estos lamentables sucesos que se suscitaron en Querétaro, pues el debate sobre la violencia, sobre algunos actos de violencia que ha marcado el fútbol nacional y sobre todo sobre el papel que han jugado las barras bravas en los últimos años en el fútbol mexicano, pues ha estado ahí presente y hoy lo vamos a estar analizando un poco, pero también vamos a estar hablando de esa parte que sí nos gusta del fútbol, ¿no? Como tú bien lo decías, esa parte que nos emociona, que nos hace vibrar, que nos ha unido muchas veces y que incluso forma parte, sí, de nuestra cultura y de nuestro día a día. Así es, Viri, ¿qué te parece si para comenzar el programa, pues vemos en el primer minuto donde Andrés nos habla justo pues de cómo se conforma el fútbol en México, las ligas y también un poquito de su historia y su evolución. Con esto comenzamos en Trending, vamos a ver el minuto de Andrés. Seguramente todos hemos jugado una cascarita donde las porterías son imaginarias y el balón no es más que un envase de plástico vacío. El fútbol es el deporte más popular del mundo. En 2018, más de la mitad de la población mundial vio la Copa del Mundo de Rusia. En México, el primer club se fundó en 1892 bajo el nombre de Pachuca Athletic Club y en 1902 se creó la primera liga amateur, que se profesionalizó en 1943. Actualmente, existe un sistema de ligas que se divide en niveles de competencia y categorías varonil y femenil. En el lado masculino, el sistema tiene 5 niveles. El más alto es la primera división y cuenta con 18 clubes representantes de 14 entidades del país. Del lado femenil, el máximo circuito es conocido como la Liga MX Femenil, que fue fundada en diciembre de 2016 y también cuenta con 18 clubes. Si se suma a todos los miembros del sistema de ligas, en México existen un poco más de 1000 equipos. Aunque se aliente a distintos colores y se canten diversos himnos, todos los aficionados sienten la misma pasión al gritar ¡un gol! Y como lo menciona Andrés, Pau, ¿quién no se ha emocionado por un gol o por el campeonato de su equipo favorito? La verdad es que sí, es que el fútbol en México es toda una tradición y como ejemplo está el que cuando juega la selección mexicana, sí o no, todo el país se detiene. No importa que estemos en la escuela, en el trabajo, reunidos en el Zócalo, esos 90 minutos todos compartimos la misma pasión por el fútbol y es bien curioso que lo mismo pasa con los equipos nacionales y cómo esa pasión por un equipo se va pasando de generación en generación en las familias mexicanas, ¿no? Sí, también pues como dices, en la familia, aunque esté dividida la camiseta y un equipo con otro, pues lo vemos desde nuestra universidad, desde chiquitos crecemos con la pasión del fútbol y hasta armamos ahí pues la cascarita con lo que tengamos a la mano, ¿no? Con una botella es más que suficiente y justo todo esto es parte de nuestra cultura del fútbol nacional y vamos a ver más sobre el fenómeno y la importancia sociocultural del fútbol en México en la siguiente nota que Nadia nos comparte.
Ser aficionado de un equipo de soccer es mucho más que irle a un club deportivo, cantar su himno, gritar sus porras o vestir los colores y la camiseta del mismo. Significa tener una identidad, sentido de pertenencia e incluso honrar una tradición familiar heredada por generaciones. Ningún otro deporte en México muestra tal desborde de pasión y fervor. No es gratuito que cuando se juega un partido importante o una final, la gente utiliza diversos símbolos religiosos para solicitar con fe el triunfo de su equipo o de la selección mexicana. Se vive con la misma intensidad en un estadio de fútbol que en el partido llanero o en la cascarita de la calle. De acuerdo a un estudio realizado por la Liga MX en el 2021, el 70% de los mexicanos son aficionados a este deporte. Lo disfrutan y practican tanto hombres como mujeres desde la infancia hasta que el entusiasmo lo permita. En América Latina casi toda práctica social conlleva un ritual cargado de significados, y México no es la excepción. Por ejemplo, en el entorno de las familias mexicanas o en las reuniones con amigos y compañeros de trabajo, ver o practicar fútbol es un momento de unidad y esparcimiento para dejar a un lado las tensiones de la vida diaria. Antes, durante y después de esas 2 horas de juego, se comparte la comida, la charla o la discusión, también las alegrías o preocupaciones que se canalizan motivadas por el desarrollo del juego. Los especialistas en antropología del fútbol señalan que este ritual de juego funciona como una terapia de descarga colectiva, donde cada individuo expresa y actúa con cierta permisibilidad. Este deporte, que aporta el 0.6% del PIB a nivel nacional, exalta valores y anhelos personales y colectivos. Es amado y odiado al mismo tiempo, pero sin duda, nadie puede ignorar lo que sucede dentro y fuera de la cancha, siendo aficionado o no, porque el fútbol es un fenómeno que rebasa fronteras e ideologías. Pues ahí lo tenemos, el fútbol forma parte muy importante de nuestra cultura, Viri, crecimos con él y como lo decíamos, pues ya es parte sociocultural de nuestro país. Sí. Y sin embargo, pues hay hechos negativos que se han dado a lo largo de los años, que es la violencia dentro y fuera de los estadios debido a esta misma pasión. Tan solo pues otros hechos es como en el Estadio Olímpico Universitario en el 85, sí, donde también perdieron la vida personas y pues lo vimos apenas en Querétaro, ¿no? Todos estos hechos muy lamentables, Pau, que han marcado de forma muy triste al fútbol nacional. Pero justamente como lo mencionas, esto que ocurrió en Querétaro, pues ojalá que no se quede ahí, que más allá de las sanciones y pues de las multas que por supuesto son necesarias, sea la oportunidad para que las autoridades pues pongan mayor atención y se nos brinde como aficionados a los que nos gusta compartir en familia, con los amigos e ir al estadio, pues un momento más sano, una sana convivencia. Así es, y para hablar justamente de esto y lo que pasó en Querétaro, pues Adrián nos cuenta en la primera parte del reportaje algunos factores que detonaron pues esta violencia. Vamos a verlo. El fenómeno del fútbol, la sociedad, la comunicación y la cultura, creemos que se puede erradicar la violencia grave en los estadios de fútbol de México con educación, con todos los actores involucrados, con medios de comunicación, con directivas, con futbolistas, con la ciudadanía y considerar a los grupos de animación como actores que pueden hacer algo por el bien de sus comunidades. El fútbol reúne a multitudes en los estadios para disfrutar y pasar un momento agradable entre amigos y familiares. Desafortunadamente, en México, hoy asistir a un estadio se ha convertido en un riesgo para las personas, ya que antes, durante y después del juego se han desatado actos de violencia entre los grupos de animación mejor conocidos como las barras bravas. La violencia en los estadios no es algo nuevo. Desde hace algunas décadas hay registro de altercados que han marcado al fútbol mexicano. El 26 de mayo de 1985 se vivió una tragedia cuando 8 personas perdieron la vida en el túnel 29 del Estadio Olímpico Universitario luego de un portazo de aficionados que provocó una embestida. Sin embargo, más o menos sobre el 2004-2005 da un giro, ¿no? Porque empieza ya la delincuencia a incrustarse allí. Entonces, la primera señal la tenemos de 2004, más o menos en el Estadio Azteca. Hay un encuentro del San Caetano, un equipo brasileño, con un mexicano, con el América me parece, y hay una gran bronca en ese encuentro, y entonces se saltan a la cancha, en las tribunas, y entonces los periodistas que registran aquello, pues al día siguiente
muestran imágenes de muchos muchachos que tenían el sello en aquel entonces de los Maras Salvatrucha. De acuerdo con algunos especialistas que han llevado a cabo investigaciones sobre este deporte, es posible que el crimen organizado forme parte de esta violencia. ¿Cuáles señales? Pues el grito homofóbico y los gritos colaterales que gravitan allí, que son gritos que se parecen un poco a los narcocorridos, a los narcomensajes, ¿no? Ese es un indicador. Otro indicador, las narcomantas que utilizan las barras para presionar al directivo, al entrenador, a los jugadores, cuando no los quieren, ¿no? Cuando quieren que salgan, ¿no? Literalmente los quieren echar del equipo. En el Clausura 2017 la porra de Veracruz se enfrentó a golpes con la de Tigres. En 2019 la barra de los Gallos Blancos se enfrentó en una brutal pelea con la barra de Atlético San Luis. Siguiendo algunos autores sudamericanos como el argentino Pablo Alabarces, sociólogo él, habla de esa violencia como recurso y un concepto importante es el tener aguante. Es decir, ¿quién aguanta más en el viaje, alentando, en el cántico y en la violencia incluso? Es momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque ya regresamos con la entrevista sobre la psicología de la violencia en la afición en el fútbol mexicano, además de la segunda parte del reportaje y mucho más. Ya volvemos, esto es En Trending. Bueno, pues llegó la hora de la entrevista. En esta sección vamos a platicar, pues, por qué se detona la violencia, qué hace que el amor a la camiseta y la pasión, pues, surjan hechos violentos desde el punto psicológico. Es por eso que tenemos al invitado del día de hoy. Él es el maestro Eric Salazar Flores, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchísimas gracias, maestro, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Maestro, y pues para entrar de lleno con el tema, justamente nos gustaría comenzar con este punto. ¿Cómo surgen o cómo se denotan todas estas emociones que ya nos lo decía Pau, por el amor a la camiseta? ¿Cómo explicar este sentimiento tanto de felicidad, de euforia cuando gana nuestro equipo, como de tristeza o de enojo ante la derrota? Bueno, lo que emerge en el caso de un fanático es una identidad colectiva. Entonces, hay un nosotros con el cual se está identificando la persona y se vuelve parte de su propio ser, digamos. Es compartir lo que hace un grupo como si lo estuviera viviendo a nivel personal. Entonces sienten una derrota como si fuera una derrota personal e igualmente con una victoria. Hay un sentimiento colectivo de pertenencia a un grupo. Entonces esa sería la razón. Ok, y a partir pues de esto y hablando de lo que sucedió pues recientemente en Querétaro y pues otros hechos violentos en la historia del fútbol, pues ¿qué detona esta violencia y qué tiene que ver con, digamos, los rasgos de cada persona, hablando pues psicológicamente, ¿no?, de personalidad? Sí, las personas que están en las barras, en grupos que pueden llegar a estos niveles excesivos, ¿no?, de fanatismo, de afición, tienen en común que probablemente no tengan muchos grupos de pertenencia. No hay otros grupos que puedan decir, aquí estoy fincando mi identidad colectiva. No es otro espacio, sino es el fútbol. Y eso hace que se desborde. Digamos, la afición puede ser algo muy sano, puede ser algo muy bonito, pero se desborda la afición por algo que ya no tiene que ver con el pertenecer a ese grupo y se llevan, digamos, frustraciones, se llevan corajes que pueden ser personales a un espacio que es un estadio, donde hay un otro y donde se puede, digamos, que ser aceptable el hecho de apoyar un equipo y verlo como algo que está justificado porque yo quiero mucho a mi equipo, entonces por eso puedo atacar a alguien. ¿No? Exactamente, sí. Ya, ok, muy interesante este punto. Y ahora que toca el tema de la violencia, pues casualmente hemos visto que en los últimos días se ha detonado esta agresividad en las personas, ¿no? Ya lo decíamos en Querétaro lo que sucedió, pero recientemente también esta campal en Marruecos y otros hechos que han detonado violencia. Y a partir de esto nos gustaría preguntarle, ¿por qué surge esta agresividad? ¿Por qué pareciera que tras la pandemia esta agresividad ha aumentado, ¿no? ¿Hay alguna relación con esto? Claro, sí, podemos especular que hay una cuestión que está contenida en las personas. O sea, mucho de lo que podemos tener, digamos, de ganas de salir, ganas de hacer algo, se contuvo durante este periodo de confinamiento, que son 2 años,
y entonces se expresa de manera más fuerte. Eso puede ser una de las razones por las cuales estamos viendo más este tipo de fenómenos, pero se ven incluso cuando no hay este confinamiento, es decir, son espacios que sirven para que las personas puedan expresar cosas que en otros lugares no están bien vistos, y entonces los buscan precisamente por eso. Yeah. Okay. Y bueno, también, ¿cuál sería esta reflexión para que pues este mensaje, digamos, el fútbol pues es un deporte familiar y al final de cuentas pues tiene que ser algo sano, y sin embargo pues cuál sería esa reflexión y mensaje que tiene que haber de cambio para que no se genere violencia también desde adentro y pues no se genere también esa competencia mala, ¿no? Sino que sea una competencia sana y que los mismos equipos sepan desde el lado psicológico, claro, pues que se tiene que cambiar esta idea. Claro, bueno, una cuestión importante es ver el fútbol como un juego. Es una cuestión lúdica que es para divertirse, e incluso así está pensado, está diseñado, como no es necesario agredir a nadie. Claro. Se dice muchas veces que el fútbol es la guerra en calzoncillos, ¿no? Es una frase que define el fútbol, pero es un espacio donde no se tiene que agredir, no se tiene que hacer nada en contra de otras personas. Entonces es retomar el origen, lo que de verdad significa el fútbol, que es un juego, es para que la pasemos bien, pero no tiene que pasarse a ese nivel de que hay un otro que es mi enemigo y entonces lo tengo que agredir. Ese sería el problema. Sí. Claro, maestro, muy brevemente pues estamos a punto de terminar nuestra entrevista. Como lo mencionamos, ¿no? El fútbol es un evento familiar, es un evento deportivo que tendría que ser pues de sana convivencia. Entonces, a partir de esta reflexión que nos menciona, pues ¿qué tendríamos que hacer nosotros también como afición y qué tendrían que hacer las instituciones para cambiar esta violencia pues que ha marcado tristemente recientemente al fútbol mexicano? Sí, bueno, como afición es retomar lo que habíamos comentado. También es, bueno, educar a los niños, ¿no? De que esto es una cuestión que se queda ahí, o sea, no tiene por qué ir más allá de apoyo a mi equipo y hasta ahí, ¿no? Llevar una porra, llevar banderas, etcétera, pero no tiene que ver con agredir a otras personas. Y también es muy importante la parte de las instituciones, ¿no? Porque muchas veces es decir, pues es que son unos desadaptados, etcétera, pero hay veces en que las propias barras están financiadas o son toleradas o se apoyan por parte de directivas, en el entendido de que van a llenar al estadio por si apoyan a las barras. Entonces también tiene una cuota de responsabilidad, y de hecho las estrategias que han sido más exitosas para terminar con la violencia en los estadios han sido con las barras, ¿no? De eliminarlas o de tratar de que no tengan este tipo de conductas. Perfecto, maestro Eric, pues muchísimas gracias por esta aportación y por estos minutos y por haber compartido todo esto con nosotros aquí en Entrening. Un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias a ustedes, encantado, y cuando gusten. Muchísimas gracias nuevamente, maestro, y pues precisamente hablando de estas sanciones, vamos a ver la segunda parte del reportaje que nos trae Adrián, donde habla precisamente pues las sanciones, lo que va a implementar tanto la Liga MX como a los equipos tanto de Querétaro y de Atlas. Así que pues vamos a ver la segunda parte del reportaje. Hace unos días la Liga MX vivió uno de sus episodios más negros y penosos en cuanto a violencia se refiere. En el estadio La Corregidora de Querétaro se desató un fuerte altercado entre las barras del equipo local y el Club Atlas. El encuentro de la jornada 9 del torneo Clausura 2022 estaba 1-0 a favor del equipo rojinegro, el actual campeón de México. Al minuto 62 comenzaron un par de altercados en distintas zonas del estadio. Los de seguridad del inmueble abrieron las rampas de acceso de la tribuna hacia la cancha para que pasaran los aficionados que huían de la pelea y buscaban refugio entre gritos y lágrimas. La hazaña con la que vimos que golpean a las personas, ese tipo de broncas cuando las veíamos antes de que hubiera esta penetración, pues ya había broncas, se peleaban y todo, pero no con esa hazaña que vimos, que hay muchas imágenes que se ven así clarísimas, que son las que más impacto han causado. Ante lo ocurrido, dieron a conocer las sanciones que tendrá el equipo albiazul. El equipo jugará un año a puerta cerrada como local. Dicha sanción aplica para todas las categorías de formación y la Liga MX femenil. Serán acreedores a una multa de 1.500.000 pesos. Su porra recibirá un veto de 3 años en sus partidos como local, más 1 año como visitante. Los detenidos por su relación con la riña serán vetados de por vida. La directiva del Querétaro será suspendida por 5 años y el club vuelve a ser propiedad del Grupo Caliente, que deberá venderlo. Por parte del Atlas, su barra estará vetada de los partidos de visita por 6 meses. Ciertamente fue una falla de protocolos de seguridad. Faltó lo que es por lo que estamos informados, la presencia policíaca en número proporcional a los asistentes, sabiendo que era un juego de los llamados de alto riesgo.
podría yo agregar que tiene responsabilidad la administración del club. De ahí las sanciones, que en el coraje la gente se volcó a que se eliminara al Querétaro, de que no recibiéramos el Mundial de Fútbol. Los protocolos de seguridad en la Liga MX de fútbol mexicano han tenido que cambiar debido a estos trágicos sucesos. Ahora cada persona perteneciente a las barras deberá credencializarse con el famoso Fan ID para la próxima temporada, así como los estadios deberán adoptar a la entrada un aparato de reconocimiento facial, y las banderas, trapos y porras visitantes quedarán prohibidos por el momento. Y pues ahí lo tenemos, esta segunda parte del reportaje, un aspecto pues digamos negativo, que es la violencia del fútbol, Viri, pero también hablando de otra cosa positiva que se ha dado desde las escuelas, desde las prepas y universidades, pues son los equipos representativos de las mismas. En este caso, pues no sé si tú conozcas a la Repre, este equipo de fútbol femenil que representa a la UNAM, y también pues que han salido muchas futbolistas de ahí, ¿no? Sí, Paula, la verdad es que estas chicas son muy talentosas, siempre es un deleite verlas, y como bien lo dices, han puesto muy en alto el nombre de nuestra universidad, pero también del país, porque muchas de ellas han llegado a la Liga MX, ¿no? A las ligas mayores, y la verdad es que, como te lo digo, siempre es muy interesante verlas porque dejan todo en la cancha y siempre son muy apasionadas. Pero precisamente para ver cómo entrenan y cómo se desenvuelven en la cancha, vamos a ver la siguiente nota que Renata nos comparte. Felinas, las del Pedregal, auriazules, son algunos de los nombres que recibe la Repre, el equipo representativo de fútbol femenil de la UNAM, donde las universitarias han aprendido diferentes valores y destrezas que no solo fomentan en su práctica deportiva, también lo llevan a su vida diaria. La Repre ha convertido a la universidad en un semillero de talentos para la Liga Mexicana. El fútbol competitivo, en este caso, porque es un representativo, estamos convencidos que genera habilidades muy importantes y muy específicas, como el trabajo en equipo, como la tolerancia a la frustración, la constancia, la competitividad, el posicionarse y tener esta seguridad para realizar una actividad de alta exigencia. También la gestión del tiempo, porque pues bueno, son estudiantes deportistas y tienen que hacer ambas cosas de muy buena manera, con la misma exigencia. Los requisitos más importantes para portar los colores azul y oro son la pasión y entrega al fútbol soccer. A partir de ahí, es necesario tener entre 18 a 25 años, cursar alguna de las licenciaturas que la universidad ofrece, entre otros aspectos académicos que en general abren la posibilidad a las pamboleras de la universidad a integrarse al equipo femenil. Cualquier chica que sea estudiante de la universidad, le damos la opción y la posibilidad de que vaya 2 semanas a prueba al equipo, sea por el camino que llegue, si ella busca sola la información en la página de la universidad, si juega dentro de los torneos interfacultades, que ahí es donde también nosotros vamos a buscar jugadoras y las invitamos, o mismo si vienen de un proceso de media superior, donde ya los entrenadores de las preparatorias nos van canalizando a las chicas. Todas las actividades deportivas relacionadas con la Repre pueden ser consultadas en sus redes sociales, un espacio donde las deportistas también buscan acercarse a las y los estudiantes y demostrar que las mujeres también dominan las canchas. Con más de 10 años de apoyo y proyección por parte de la UNAM, Pumas Femenil es un espacio de gran relevancia para fomentar el espíritu deportivo entre las jugadoras. Estas chicas son como embajadoras de la universidad en el tema del fútbol. Pues bueno, vale la pena que la comunidad conozca sus logros, sus retos, hasta sus dificultades para poder estar ahí, porque bueno, es parte de la esencia de la universidad. Pues qué orgullo ver a estas chicas, ¿no? Representando a la UNAM y sobre todo pues al fútbol femenil, Viri. Y con esto vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Sin embargo, creo que es muy importante compartir que pues el fútbol es parte de nuestra historia, parte de, digamos, pues de nuestra vida, y creo que es muy importante seguir yendo a los estadios, pero de manera sana, cultivar y transmitir respeto y sobre todo pues una competencia saludable, porque eso es el deporte y eso es el fútbol, y queremos seguir yendo con nuestras familias,
familias, nuestros amigos, a ver eso, un partido pues que nos apasiona, a ver a nuestro equipo y de manera pues en paz. No queremos violencia en los estadios. Exacto, Pau, y hay que quedarnos con esto, ¿no? Ya el fin de semana pasado en la Liga MX se hizo un llamado a la paz y a la unión desde diferentes equipos en diferentes partidos, pero que esto no se quede en el momento, ¿no? Como ya lo mencionábamos, que más allá de las sanciones que sí son muy necesarias, pues que sea la pauta para que desde las instituciones, para que desde los clubes, incluso para que desde nosotros como afición, pues podamos hacer de los estadios lugares seguros y seguir compartiendo, como bien lo mencionas, en familia y con nuestros amigos. Así es, y sobre todo pues que podamos ir sin miedo a los estadios, no nada de salirnos unos 10 minutitos antes porque algo nos puede pasar. Creo que es una competencia sana que debemos seguir transmitiendo por generaciones. Así es, Pau, y esperamos que pues les haya servido esta información, que reflexionemos entre todos, y pues estamos llegando al final de este programa, pero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigamos la conversación de este y otros temas en tendencia y para que también no se pierdan de todo el contenido que estamos subiendo diariamente por allá. Pau, nosotros nos despedimos. Qué gusto haber compartido esta emisión contigo. Igualmente, nos vemos la próxima semana en una emisión más de En Trending. Hasta la próxima.